Veo caras nuevas en este lugar. Queremos darle la bienvenida a aquellas personas que por primera vez nos están visitando. Este es el espacio que en construcción nos ha regalado el Señor para venir a adorarle, venir a bendecirle. Sean bienvenidos a su casa, es su casa. Si bien es cierto, por ahí hay una melodía que luego entonan los chicos y se llama La Casa de Dios, para nosotros es más importante que la gente sepa que Él es el Dios de esta casa. Es distinto, suena casi igual, pero no es lo mismo. Dios es el Dios de este lugar, eso es el lugar, el Dios de este espacio. Cuando tuve la bendición de estar estudiando, me encantaban mucho los artículos de las cosas nuevas que salían en cuanto a alguna enfermedad o alguna circunstancia en especial. Y recuerdo mucho que los artículos del Centro Médico La Raza me llamaban muchísimo la atención. Y una de las maneras de evaluar los estudios que se hacen en los diferentes lugares es cuando nosotros lo analizábamos desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de las estadísticas. Y por ahí alguien decía que hay 3 tipos de mentiras, más bien serían 4 tipos de mentiras: las grandes, las chiquitas, las más chiquitas y las estadísticas. Y yo creo que si hay algún lugar que desafortunadamente no tiene un orden en cuanto a las estadísticas, ese es México. Somos el primer lugar en no tener estadísticas de las cosas que suceden. Yo no sé cuántas veces a ustedes han llegado a sus domicilios y les hacen una encuesta, ¿no? de qué es lo que tienen, y pues casi todos por ahí como que le ponemos de nuestra cosecha, ¿no? Recuerdo que había unas preguntas del INEGI que si teníamos cocodrilos, ¿no? Que pues bueno, pues si hubiera oportunidad, pues a lo mejor también tendría, ¿no? Y hay tantas preguntas ahí que de repente nos hacen que nos obligan nos orillan un poquito a decir algunas cosas que no son tan de acuerdo, y las estadísticas salen muy, muy disparadas. Y sin embargo, no podemos pues pasar por alto que hay muchas circunstancias en nuestras vidas que si sacáramos estadísticas, pues nos espantaríamos de lo que en realidad está sucediendo. De ninguna manera uno puede olvidarse o hacerse cerrar los ojos a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y yo creo que si tuviéramos algún calificativo para el mundo en el cual estamos viviendo, bendito sea el Señor, transitoriamente, porque solamente estamos de paso, yo creo que una de las características que le podríamos poner a nuestro mundo sería un mundo de sufrimiento y un mundo de caos, ¿verdad? Y de repente nos pasan algunos días que resultan ser aparentemente festivos, o días que aparentemente son días en los que la familia se reúne, o días en los cuales podemos obtener un rato para poder convivir entre hermanos. Y quizás cuando nosotros tuviéramos esa oportunidad de tener ese anhelo de que esa noche va a ser una noche importante, si nosotros tuviéramos la oportunidad de prender la televisión, de leer un periódico o de escuchar a alguna persona que esté informada de lo que está pasando alrededor del mundo, pues como que los ánimos se nos vendrían abajo por las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Y entonces ese día se tornaría en un día como cualquier otro día, un día monótono, un día que mucha gente podría decir un día normal. Y pues yo creo que una de las cosas que mucha gente anhela, aparte de los aguinaldos, ¿verdad?, es la Navidad, sobre todo los chicos, porque pues les llevan regalos y cosillas por el estilo, ¿no? Nos reunimos en familia. Y esa noche, por ejemplo, se llama la noche de la paz y la buena voluntad, ¿verdad? Y de repente nosotros podemos analizar si de verdad esa noche está siendo una noche de paz y de buena voluntad, cuando quizás nuestros sindicatos de la Comisión Federal de Electricidad y el otro sindicato que exista están pensando otra vez en pelear, en empezar a poner demandas, en empezar a poner circunstancias por el estilo. ¿Dónde queda la paz y la buena voluntad? Y quizás nosotros podemos estar deseando que esa noche de Navidad sea una noche de paz y de buena voluntad, cuando a lo mejor en nuestra familia está por deshacerse, está porque papi y mami tengan que firmar el acta de divorcio. ¿Y dónde queda la paz y la buena voluntad cuando
a lo mejor en Chihuahua acaban de matar o de secuestrar o de asesinar a otras 3 o 4 chicas. ¿Y dónde queda la paz y la buena voluntad? ¿Y dónde queda la paz y la buena voluntad cuando los partidos políticos empiezan a echar y decirse de cosas por televisión? Y entonces ya uno ya no sabe ni qué o escuchar ni qué oír, ¿verdad? Cuando todo se vuelve un mundo de sufrimiento y de caos. Pero la palabra de Dios tiene una salida para todas esas cosas, y yo le quiero dar gracias al Señor en esta mañana por todos los que están aquí presentes, porque déjeme decirle que no es una casualidad. Dios tiene algo hermoso para ustedes, ¿verdad? Y de repente uno podría tener un sentimiento de desesperanza, un sentimiento de poco optimismo en medio de una cultura que cada día se está desmoronando, cada día se está desplomando más bajo el peso de sus formas de pensar, ¿verdad? Alguna vez, hace que será por ahí de 1 mes y medio, pasábamos una imagen de gente que voltea a un lado, voltea al otro, voltea hacia adelante, hacia atrás y tira una cáscara de plátano, ¿no? Pero nunca voltea hacia arriba buscando a Dios. Una comunidad, una sociedad que está olvidándose continuamente del Señor. Esta mañana quiero decirles que yo sí tengo esperanza, que yo sí tengo optimismo en medio de una cultura que cada día se está degradando más. Y a mí me encanta platicar con los chicos el domingo por la mañana. Si tuviéramos la oportunidad nos quedaríamos ahí riéndonos un buen rato. Yo no sé qué piensen ellos, ¿no? Igual y Omar ya no se duerme. Me da mucho gusto por eso. Me da mucho gusto por la viveza con la que los chicos están asimilando la palabra. Puedo ver a través de los espejuelos de Quique cómo se empieza a imaginar lo que estamos diciendo, y de repente saca su mano y dice ¡chin! O sea, como que ya le cayó el 20, y eso me goza, ¿no? Eso me goza, porque al final de cuentas cuando él sube aquí y manifiesta lo que Dios le ha enseñado, se nota. Quiero que vaya conmigo a un pasaje de la Biblia, en el cual nos va a dar una causa por la cual vale la pena vivir, porque déjame decirle que Dios lo ha escogido a usted, porque seguramente mucha gente por menos de lo que usted ha pasado ya se hubiera dado cuello, ya se hubiera muerto, ya se hubiera suicidado. Créame que por menos de lo que nos ha pasado, mucha gente ya no está con nosotros. Vaya conmigo a Hechos, por favor, a Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y el versículo 24, por favor. Hechos 20, versículo 24. ¿Está conmigo? Amén. 20, versículo 24. Tenemos en pantalla también. Dice la palabra del Señor así: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Bendito Señor, en esta mañana te agradezco la bendición que tengo, Señor, la oportunidad que me das una vez más, Señor, de estar aquí al frente, Señor, y proclamar tu palabra. Permite que por el poder de ella, Señor, y en el nombre de mi Señor Jesús, en esta hora, Señor, yo pueda transmitir aquello, Señor, que tú pretendes dar a tu pueblo. Permite, Señor, que cada corazón, que cada mente, Señor, en esta hora esté completamente dispuesta y preparada para recibir ese regalo hermoso, Señor. Que por gracia recibimos tu palabra, Padre. Y yo te ruego, Señor, que fructifique al 100%, que ninguna circunstancia ajena a ti, Señor, en esta hora tenga derecho y suerte en este espacio, Señor. Que todo aquel que esté al alcance de mi voz hoy pueda ser confrontado por tu palabra, transformado, moldeado, Señor, por ella misma. Permite, Señor, que nos salgamos como entramos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús necesitamos tu mente, Señor. Necesitamos tu mente, Cristo. Porque el único camino al Padre eres tú. Te doy gracias. Gracias, Señor. Amén. Entonces diga conmigo: vivimos en un mundo de sufrimiento y de caos. Pero esto es transitorio. Porque el Señor tiene algo hermoso para nosotros.
¿Puede creerlo? Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, pues ustedes pueden escuchar noticias de todo tipo. Pueden escuchar noticias que van y vienen, noticias de que en Washington, ¿verdad?, muy lejos de nosotros, ¿verdad?, todo está paralizado. Dice las noticias que los libios utilizan agentes químicos, uno que se llama napalm, como que suena como a nopal, ¿verdad?, pero no creo, yo creo que es más potente, ¿verdad?, porque dice que los deja completamente paralizados de repente y mueren. Dice las noticias que los iraníes y los iraquíes continúan constantemente con sus masacres. Dice la Biblia que todas estas cosas tenían que pasar y usted las está viendo constantemente. Las noticias nos dicen que las tropas soviéticas aún permanecen, ¿verdad? Aún permanecen en Afganistán cuando desde el punto de vista legal aparentemente ya no están ahí. Las noticias están llenas de historias de hambre, ¿verdad? Y de repente usted puede ver comedores en los lugares tarahumaras, en donde faltan alimentos, en donde falta ropa, faltan tantas y tantas cosas, ¿verdad? Y de repente usted puede ver también lugares en programas de televisión en donde Santa Claus, un anónimo, está llevando de comer y tantas circunstancias. Este es un mundo de sufrimiento y un mundo de caos, ¿verdad? Un mundo donde hay un abismo entre la gente muy poderosa económicamente y los desprotegidos. Podríamos estar hablando sobre enfermedades graves como el SIDA y como el 1,000,000 de adolescentes que salieron embarazadas este año y que son menores de 16 años de edad. Podríamos estar hablando de que el 40% de esos jóvenes que trataron de resolver sus problemas, ¿verdad?, del embarazo han terminado en un aborto de carácter ilegal. Y podemos estar hablando de países que han aceptado el aborto como una circunstancia legal, contrario a lo que Dios establece. Pudiéramos estar hablando sobre el más del 40% de los estudiantes de secundaria, más del 40% de los estudiantes de secundaria que ya han fumado marihuana o han tenido contacto con algún otro tipo de droga. Pudimos estar hablando de un chico menor de 12 años de edad, el 90% de ellos ya han tenido contacto con la pornografía. Podemos estar hablando sobre los crímenes graves, ¿verdad?, que se presentan en cualquier lugar, pero hoy estamos hablando de una circunstancia distinta. Estamos hablando de optimismo y estamos hablando de esperanza. Y ahora, ¿por qué nos sentimos o por qué me siento optimista y esperanzado en este medio, en este mundo? Podríamos decir, ¿verdad?, porque un día, quizás muy cercano, yo tenga que decirles, ahí nos vemos, ahí se quedan, ¿verdad?, o otros ya saben que me voy contigo, ¿verdad? Esa es la verdad, esa es una verdad. Hoy estamos aquí, mañana, pues quién sabe, pero hay una esperanza. Podría decirnos adiós, ¿verdad?, y decirles, ¿saben qué? Yo voy a estar en un mejor lugar que ustedes. Ahí ya no cancelan mi boca, ¿verdad? Es una clase de optimismo a la cual me refiero esta mañana y en la que dice que existen señales de que aún en este lugar, de que aún en este mundo se pueden realizar trabajos de salvación y trabajos de reforma, y no únicamente en unas cuantas vidas, pero esto se debe convertir en una gran fábrica social de salvación. Se tiene que convertir en eso, ¿verdad? Se tiene que convertir en esto, ¿verdad? Y algún pastor alguna vez escuché una frase que decía, después de todo, quizás la cosa más importante que puedes hacer por las misiones será rehacer tu comunidad. Fíjese bien. Después de todo, quizás la cosa más importante que puedes hacer por las misiones será rehacer tu comunidad, rehacer tu familia. Mire, a lo mejor medio cantinflié, pero en otras palabras quiero decirle que lo más auténtico sería que nosotros lleváramos un mensaje del Evangelio a otras culturas que cambie su vida y que dicho mensaje provenga de un sitio que no comete suicidios, que no comete abortos, que no comete ninguna alteración social a través de su propio estilo de vida. O sea que está en nosotros mismos la capacidad para poder transformar a otras gentes y no seguir viviendo en un mundo indisciplinado e ignorante de Dios. No estoy diciendo que se tengan que resucitar algunas formas de manejo, sobre todo de carácter político. No estoy hablando de esa circunstancia. Estamos hablando de la palabra de Dios. Hace algunos años, por ahí de 1840 y cacho, ¿verdad?,
hubo una tendencia a que todo mundo fuera de la misma manera y vivir felices, lo que le llamaron del marxismo. ¿Y sabe? No funcionó. Esas circunstancias no funcionan, ¿verdad? Dios es el único que puede transformar las cosas. No existe una teoría social para que se pueda proponer en esta mañana y que nuestro mundo de caos y de desorden se vuelva a componer. Pero nosotros tenemos a la mano dos circunstancias importantes: la soberanía y la gracia de Dios. La soberanía y la gracia gratuita de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar esta mañana. Eso es lo que nosotros debemos tomar para nuestras vidas y para nuestras familias. ¿Ah? Es un hecho relevante el de que esa decadencia en la que están cayendo las sociedades y las familias, ¿verdad?, que lleva a una situación de autodestrucción, ¿verdad?, pueda única y exclusivamente ser renovada por la obra del Espíritu Santo, por la predicación del Evangelio, por la predicación gratuita de la gracia de Dios. Y este impacto social entonces puede empezar a transformar las cosas. Déjeme decirle que históricamente hay lugares que han sido transformados en su totalidad durante un buen tiempo a través de única y exclusivamente el compartir la palabra de Dios, sin necesidad de reformas políticas, sin necesidad de otras cosas más. Para aquellos que les gusta investigar, busquen qué pasó en un pueblo, ¿verdad?, en Escocia en el siglo XVI bajo la influencia de un hombre que se llamaba John Knox, o en Inglaterra bajo la influencia de Whitefield y Wesley y Wilferson. Esas personas fueron capaces de transformar durante muchos años el comportamiento de la gente con solamente predicar la poderosa palabra de Dios. No hay otra opción. No hay otra opción. Cualquiera que esté dispuesto a leer la historia que Dios ha escrito en la historia, sabe lo que Dios puede hacer en nuestras comunidades, sabe lo que Dios puede hacer en nuestras familias. Es la palabra de Dios la que puede transformar, no es el activismo. Porque créame, puede haber lugares en donde realizan actividades evangelísticas aún más grandes, mucho más grandes de las que hemos hecho nosotros en estas comunidades. ¿Y qué ha pasado en las familias? Exactamente iguales. Y se van a retiros, y se van a campañas evangelísticas, y se van a institutos bíblicos, y se van a tantas y tantas cosas, y en las familias no pasa absolutamente nada. No es el activismo el que nos va a llevar a que las cosas cambien. Es la poderosa palabra de Dios. Es la gracia gratuita de Dios. Es la soberanía de nuestro Dios. Y entonces es donde empiezan a retumbar en nuestras mentes, o deberían empezar a retumbar en nuestras mentes, algunas cosas que cantamos constantemente. Eres nuestra herencia. Eres nuestra herencia. O sea, eres todo lo que yo tengo y eres más que suficiente. Ya nada me puede deslumbrar. Y cuando ves un coche, ¡ay, qué bonito carro va ahí! Que me gustaría tener uno como ese. ¡Qué llantas más bonitas, tío! ¡Ay, qué bonito pelo tiene la hermana! Yo quisiera tener uno igualito a él. Ya nada me puedes deslumbrar. Y te tienes que comprar una guitarra cada vez más cara para poder tocar, si no ya no tocas. Y nada te puede deslumbrar. Hablamos de humillarnos, de postrarnos ante la presencia de Dios, y después de salir del callejón de los milagros, las cosas siguen siendo las mismas. ¿Ah? Un mundo de eso, un mundo de caos, un mundo de mentira. Y hoy por la mañana veíamos con los chicos cuáles eran los sinónimos de Satanás. Son muchos. Todo optimismo realístico hacia este mundo y el porvenir debe estar arraigado en la libre soberanía y la gratuita gracia de Dios. Y usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la prensa con todo esto? ¿Sabía usted que indirectamente la prensa, las noticias, el periódico, todo lo que usted pueda leer, sirve indirectamente al Evangelio? Claro. Una de las cosas más extraordinarias, ¿verdad?, que puede ocurrir es que nos empiecen a mostrar que la palabra de Dios se está cumpliendo. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que dice que en aquellos tiempos vendrán desastres naturales, y usted prende la televisión y ya tembló, quién sabe, 40 veces en Chimalhuacán, y tembló otras 400 en Azcapotzalco, y tembló quién sabe dónde,
Supongamos que eso dice, no ha sucedido, no se me espante. ¿Ah? Le estarían informando que la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Ah? Cuando usted escucha que por ahí un niño ya se peleó con su papá y que le dijo que lo odia y que no lo quiere, la palabra de Dios se cumple. ¿No dice que habrá pleitos entre padres e hijos? No se está cumpliendo la palabra. Vea usted cómo todas esas cosas empiezan a mostrarnos que están ocurriendo cosas extraordinarias que están establecidas en la Biblia hace más de miles de años. Es una realidad. Así es que no está tan mal, después de todo, escuchar noticias, pero escucharlas observando que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y si se cumple una, se va a cumplir toda. Considere 4 circunstancias que puedan estar sucediéndose, o que se puedan escuchar, o que se puedan leer en un periódico. Públicamente se ha analizado, por ejemplo, que hay varios problemas sociales difíciles y extraordinarios de resolver. Como por ejemplo, les decía yo, el embarazo entre los adolescentes y el abuso de drogas entre los adolescentes de secundaria. ¿Suena normal, Y el Señor ya lo había previsto. O que se ha documentado, y a veces incluso se hace notorio que no hay una solución para resolver los problemas educativos y gubernamentales. Dice el Señor, sin mí, nada puedes hacer. En varias ocasiones, otra noticia más, en varias ocasiones ha admitido abiertamente que hay un sentido de impotencia. Es que no sabemos qué hacer contra el cártel de fulano de tal, o el cártel de fulano. No pueden nada, no pueden hacerlo, no pueden resolverlo. Se les ha ido de las manos. En vano trabaja, en vano trabaja la guardia si el Señor no está con ellos. O por ejemplo, aludir a situaciones de desesperación y de confusión vacío en los corazones humanos que se alejan de Dios. Hay noticias así, y todas ellas nos conllevan a decir que la palabra de Dios se está cumpliendo. No es más que un evangelismo disfrazado. Dios lo utiliza todo para llamar nuestra atención. Pero lo primero que dice es que a mí no me va a pasar. Secuestraron a una mujer en Chihuahua. Ay, sí, pero aquí no pasa nada. En realidad sí sucede. El abuso de las drogas y del sexo, el éxito ilícito entre los adolescentes es una circunstancia tremenda. Fíjese, voy a leer algunas cosas que sucedieron en un lugar de Estados Unidos en donde ellos supuestamente sí tienen buenas estadísticas. Del 14 al 19 de diciembre de 1986 se realizó un análisis del abuso de las drogas entre adolescentes en la ciudad de Minneapolis. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Fíjense nada más. 2.7 millones provenientes de la ley federal sobre las drogas encontraron 2.7 millones de denuncias. 2.7 millones de denuncias. ¿Y cuáles eran los problemas que tenían que atacar? La educación sobre las drogas, la orientación y el tratamiento sobre qué iban a hacer, la aplicación de la ley antidrogas, la veda fronteriza y los análisis de orina continuos en los chicos de las secundarias. Todos juntos, créanme, todos juntos esas cosas no iban a evitar que los adolescentes continuaran y continúan utilizando drogas. No pasó absolutamente nada. En México, desde 1976 ha habido 6 programas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, implementados hasta en las escuelas primarias para que las chicas no se embaracen. Ninguno ha funcionado. Seguimos recibiendo bebés de chicas de 14, 15 años. Hasta de 12 años. ¿Por qué nada parece resolver el problema? ¿Por qué nada parece resolver ese problema? ¿Qué puede resolver ese problema? Probablemente nada. ¿Por qué los investigadores terminan su análisis en forma tan pesimista? ¿Quiere saber usted por qué? 1. El problema fundamental que tienen esos esfuerzos es que no combaten la razón por la que los jóvenes usan drogas. No combaten la razón por las cuales las chicas se embarazan tempranamente. Y la pregunta no es cómo mantener a los jóvenes alejados de las drogas. ¿Por qué ellos la quieren usar? ¿Por qué ellos quieren usar las drogas? ¿Por qué los chicos buscan el sexo tempranamente?
Por decir algunos ejemplos, hay muchas cosas que podemos analizar. En resumen, se encontraron dos cosas en ese estudio que se hizo. Las citas más importantes de los adolescentes fueron estas. Fíjese, le preguntaron a una chica, la respuesta más común fue la siguiente: yo tengo sexo o fumo drogas porque eso se me hace muy divertido y no es aburrido. La vida sin drogas no tiene ningún sentido. No hay ni emociones ni diferencias. La vida sin drogas y sexo no es atrevida. Luego otro chico le preguntaron así, y eran de las respuestas más comunes: ¿por qué fumas droga o por qué tienes sexo ilícito? Es un asunto de prestigio. Mucha gente actualizada habla sobre las drogas. Es estar en onda. Aquí encuentra usted en esas dos formas de responder, encuentra dos cosas muy profundas, dos ansias, dos cosas de ansiedad del chico, dos ansias profundas dentro de estas dos citas. Una es la ansia de no estar aburrido, o diciéndolo en forma positiva, el ansia por la aventura, el ansia por el reto y la emoción de hacer algo atrevido. Lo mismo resultó de los análisis del problema de embarazo entre las adolescentes. Una de las respuestas decía así: las adolescentes tienden a tener más bebés cuando sus vidas les parecen sin sentido y cuando las puertas del futuro parecen estar cerradas. Existe una conexión estrecha entre decir la vida no tiene sentido y decir la vida no es estimulante. ¿Sabe cuándo se empiezan a romper los matrimonios? Cuando todo parece una monotonía. ¿Verdad? Cuando todo parece exactamente pan con lo mismo. Lo mismo. La misma situación. La vida no es estimulante, dicen los chicos. La vida no es estimulante. Este matrimonio ya no me da. Se acabó el amor. ¿Verdad? La otra ansia es la ansia de importar. Si situamos estos dos profundos deseos juntos, creo que lo que los jóvenes están diciendo es: quiero que mi vida tenga una importancia, y que no solamente sea importante, sino que también sea emocionante. Que sea emocionante. Ya no es que tengas un vehículo que te transporte, sino que se tiene que ver emocionante. Llantas gordas, colores brillosos, velocidades exageradas, ruidos. Ya usted ya no sabe que su hijo llegó a casa porque ladra el perro. Sabe que llegó a casa el checo porque trae el estadio a todo volumen, pum, pum, y parece que se va a caer la cama. Porque no es emocionante. Porque no es emocionante. ¿Ah? Porque no importa. No quiero que mis días sean aburridos. Quiero que mi vida sea estimulante. Alguna vez yo le preguntaba, escuchaba a alguien que quería estudiar neurología. Digo, ¿por qué quiere estudiar neurología? Es que ha de ser emocionante ver cómo emocionante, que importe, que tenga algún sentido. Lo que resulta de todo este análisis en los medios de comunicación es que el esfuerzo por encontrar ese tipo de vida en las drogas y en el sexo prenupcial es un fracaso de los adolescentes y, créame, de toda nuestra sociedad. Estamos en ruina, Estamos en un mundo de desastre y de caos. ¿Por qué? Porque el vacío en la vida de importancia, emoción y estímulo no fue destinado a ser llenado con las drogas y con el sexo ilícito. ¿No? Esa circunstancia de tener un mundo en caos, de vacío, el Señor no lo llenó con esas dos cosas. El Señor lo llena de otra manera. Y hay una pregunta, ¿no?, que siempre nos hacemos: ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? ¿Yo qué hago aquí? ¿Fui destinado por alguien? ¿O no fui destinado por quién? La pregunta,
Dice el Señor que todos aquellos que tengan ojos, vean, y aquellos que tengan oídos, oigan. Pongan atención en lo que el Señor nos está mostrando todos los días. Si tú llegas a pensar que Dios no es misericordioso en su trabajo, en todas estas cosas, y que los medios de comunicación están sirviendo para el Evangelio, créeme que estás equivocado. El Señor está utilizando todas las cosas para decirnos: ya vengo, ya estoy cerca, arrepiéntanse, arreglen sus vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios para su creación de la sexualidad? ¿Por qué Dios creó la sexualidad? ¿Cuál es el propósito de Dios para la creación de las ansias por emoción y estímulo y de sentirse importante? Porque Él nos puso eso en nuestros corazones. Él pone el querer como el hacer. ¿Por qué Dios permite que sucedan todas estas cosas? ¿Y por qué por medio de la gracia de Dios los medios de comunicación de todos los tiempos empiezan a posesionarse? Todos los días nos dicen lo mismo. Tal vez pensamos tanto sobre la paz entre las naciones que pensamos muy poco sobre la paz entre nosotros mismos. Tal vez pensamos tanto en esos secuestros, en todas esas circunstancias que nos anuncian en la televisión y nos olvidamos de nosotros mismos, de los testimonios de nuestras familias, de los testimonios de nuestros vecindarios. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue directamente a bendecir a su vecino? Cuando no le fue a reclamar porque su perro se fue a orinar en su jardín, o porque la basura se le fue para allá. Tal vez las reuniones negociadoras, ¿verdad?, en aquellos lugares tan grandes de la Organización Mundial de la Salud no pueden conseguir el respeto entre las naciones, y mucho menos entre mi vecino y yo, entre mi hijo y yo, entre mi esposa y yo. Tal vez ese respeto debe surgir entre los individuos que viven vidas pacíficas. Tal vez el mundo es duro porque somos también nosotros duros, porque hemos hecho un pacto con el diablo para comparar la fantasía del poder. ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó a un restaurante y bendijo al que estaba a un lado, aunque usted no lo conociera? No, tampoco se sienta culpable. No pasa absolutamente nada. Dios sigue siendo Dios. Usted tiene que empezar a observar lo que la prensa secular está diciendo. Usted tiene que empezarlo a hacer. ¿Qué es lo que todos necesitamos y dónde encontrarlo? Todos, dije. Cuando hablo de adolescentes, hablo de todas aquellas personas que adolecen de algo. No hablo de una edad cronológica. Los que adolecen de algo necesitan, y todos nosotros necesitamos, es una causa por la cual vivir de acuerdo a los propósitos de nuestro Creador. Y porque nuestro Creador es grandioso en sí mismo y benigno con toda su creación, ahora sabemos sin lugar a dudas, no nos debe caber la duda, que Él va a satisfacer lo más profundo de nuestros anhelos. Lo más profundo. Y entonces la vida se torna emocionante. Entonces la vida se torna emocionante. Platicábamos hace algunos días que nos comentaba Marina que después de 40 y cacho de años, no digo cuántos, ¿verdad?, 46 años, ¿verdad?, ella empezaba a entender cuál era el propósito de Dios para su vida. Y que ahora podía decirle entonces a la gente, ¿verdad?, a las mujeres que han sido golpeadas, maltratadas, tratadas mal por sus padres, bla, 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 una serie de circunstancias, ¿verdad?, ¿por qué Dios le permitió pasar esas cosas? Y yo les comentaba también que hace muy poquito tiempo me di cuenta que tenía que haber sido pediatra desde hace mucho tiempo. Y que me di cuenta apenas. ¿Sabe lo que es vivir después de 40 años o casi 40 años sin saber cuál es el rumbo de su vida? Y estar todo el tiempo pensando que tenía que haber sido arquitecto, que tenía que haber sido el jugador número 10 de la selección mexicana de fútbol, o que quizás pude haber tocado en algún grupo de rock con esta voz que tengo. ¿Se da usted cuenta? O seguir soñando que tenía que haberme casado con, no sé, con Tatiana o cosas por el estilo. Que déjenme decirle que este muñeco
Decía Pablo, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. ¿Entiende? ¿Dónde encontramos una causa? ¿Dónde encontramos esa causa por la cual vivir una vida de emoción? ¿Se imagina qué emocionante es que lo vayan correteando, apedreándolo, y que tenga alguien que venir y salvarlo y tener que bajar en una canasta por detrás de un muro? ¿No será emocionante eso? ¿No será emocionante que de repente usted vaya en un barco naufragando y que todo el mundo se quiera morir y que griten y usted diga, no, el Señor me dijo que no se va a morir ni uno? ¿No será emocionante esa circunstancia? ¿O no será emocionante de repente que esté ahí compartiendo y que le pique una serpiente y que diga el Señor, ¿me va a sanar de esta? ¿No será emocionante poder decir, no te cases, mira la bronca que te vas a meter, quédate como estás? ¿No será emocionante así? Es una vida emocionante la vida de Pablo. Yo le decía a Marina hoy en la mañana, oye, qué tremenda la vida de ese cuate. Yo creo que haya más emoción. Es emocionante la vida de él, ¿verdad? Por lo cual Pablo vivía, ¿verdad? Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Tremendo. Ahora yo puedo decirles que, no me acuerdo si fue miércoles o jueves, me mandan llamar porque un niño está muy grave en una clínica, que se está muriendo y que córrele, y llego y no pasa nada. Bien, el niño. ¿Cuánto puedo hacer? ¿15 minutos? Si yo estoy en el propósito de él, él hace las cosas por mí. Ah, pero yo cobro. Él las hace por mí. Entonces sí se torna emocionante. Entonces sí se torna en una circunstancia agradable, buena y perfecta. ¿Por qué Pablo vivía? Pablo vivía por 4 realidades que usted puede observar en esos pequeños versículos, en ese pequeño versículo. Ahí se resumen 4 cosas importantes. 4 importantísimas. Considere solo unos minutitos, considere solo unos minutos por lo que vivía Pablo y el efecto que esto tuvo en su vida y en la nuestra. Un personaje de más de 2000 años casi, que nos enseña cuál es la verdadera vida emocionante. ¿Cómo se tiene que vivir la vida? Podemos mejor ver esto simplemente como un texto, o podemos verlo como 4 realidades inmensas que en esta mañana pueden transformar nuestras vidas. Puede verla. La primera de ellas, y tiene que leerlo al revés. Al revés. No voy a decir soy. No, así no. Completo, ¿Sí? 1. Dios. La inmensa realidad de un Dios verdadero. El verso termina diciendo esa gran realidad, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ya que de Dios vinimos y somos creados para Él, puedes marcarlo como absolutamente seguro. Cualquier circunstancia, cualquier cantidad de metas que usted escoja para vivir, dejará un vacío de ansia en su alma si Dios no es la estrella polar de esa constelación, la estrella que lo guía y da forma a todas esas elecciones. Dios era la estrella polar de la vida de Pablo y la gloria de Dios era la luz que iluminaba la vida de Pablo. Y todos los demás objetivos eran como unas lunitas ahí pequeñas, con una luz única, atractivas, pero no reflejaban lo que Dios necesitaba. Dios era el punto de partida de Pablo. Era Dios. Tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en Jesús. Déjate llevar por Él. Déjate llevar por Él. Dios es real. Dios existe. Dios está aquí con nosotros. Dios es lo primero. No hay nada por encima de Él. No hay nada. Ni debe haber nada. Segunda situación, la gracia de Dios. La gracia de Dios también es real. Si Dios es real, su gracia también. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El poder de la santidad y justicia de Dios es como un huracán
Es como un huracán que nos dobla. Hemos escuchado esa melodía también hermosa. Si tu gracia es un mar, me estoy hundiendo, porque está sumergido en ella, en esa gracia. La gracia es el centro de la realidad de Dios. La gracia o el amor es la calma esencial en el centro del vórtice de sus perfecciones infinitas. Dios es perfecto y nos da su gracia para que podamos estar sumergidos en ella. Ahí es donde tenemos que vivir. Bástate de mi gracia. Señor, no tengo trabajo, bástate de mi gracia. Estás en mi propósito, yo lo voy a hacer. Yo soy real. Señor, pero es que abortan, no importa, tú compórtate como te estoy diciendo, tú haz las cosas que yo te estoy pidiendo hacer y yo lo voy a hacer lo demás. Y entonces, para su asombro total, fue llevado a la paz y a la belleza del ojo de la gracia sin pensar. Vaya conmigo rapidito a Timoteo 1, por favor. Timoteo era el único personaje en el cual Pablo podía confiar. Ese que era el único, que no tenía una circunstancia de beneficio personal para con él. Primera de Timoteo 1, 12 al 16, por favor. ¿Está ahí conmigo? ¿Lo tienes, Clau? Primera de Timoteo, pon el 1. Primera de Timoteo 1, 12 al 16. ¿Está conmigo? Y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Para vida eterna. Es la gracia de Dios en donde Pablo se sumergió, en donde hoy Dios nos invita que nos empecemos a sumergir en su gracia. Es la gracia de Dios, es el Dios mismo el que nos da la oportunidad de una vida emocionante, de una vida en realidad útil. Tercera circunstancia, regresamos otra vez. El verso termina diciendo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Recuerde, primero está la inmensa realidad del Dios mismo, impresionante en toda su gloria. La inmensa realidad de la gracia de Dios, rescatando a los pecadores de su santa ira y dándoles un lugar especial cerca de su corazón, aún en el ojo de la tormenta. Y entonces está el inmenso mensaje a todo el mundo de que estas cosas son así. Existe un imponente y santo Dios. Hay un camino hacia lo seguro y fraternal por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Todos los que se rinden a Él y confíen en su gracia serán rescatados y atraídos a ese lugar de paz y maravillosa, aún en el ojo de la tormenta, aún en esas circunstancias difíciles que tanto nos dicen las noticias. ¿Y sabe cuál es? El Evangelio. Compartirle a la gente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero cambiando a nosotros primero. Dios, su gracia y el Evangelio. Cuarta, note que la inmensa realidad de la causa por la cual Pablo vivió, dice, para dar, ¿qué? Testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Digo que la causa de testificar la gracia de Dios es inmensa por dos razones. Uno, porque una causa que es tan grande como su fuente y su meta. ¿De dónde viene el propósito? De Dios.
¿Cómo tiene que ser entonces nuestro final? Poderoso como Él. Es imposible fracasar. Es imposible fracasar estando en el Señor. La fuente y la meta de la causa de Pablo es Dios mismo. Es Dios mismo. ¿Para qué vives tú? ¿Para qué vives? ¿Para tus coches? ¿Para tu negocio? ¿Para tu mujer? ¿Para tus hijos? ¿Para tus perros? ¿Para qué vives tú? ¿Para tus negocios? ¿Para tus alumnos? Vives para Dios. Debes vivir para Dios. Ahí es donde está lo más importante. Ahí es Dios mismo. Pablo le debe la vida a Dios y le da su vida a Dios. Por eso usted todas las noches, si tiene oportunidad, pregúntele a su familia: ¿quién te creó? ¿Quién te creó? Y la respuesta es Dios. ¿Para qué te creó? Para tu gloria, para su gloria. Esa es una vida emocionante. Esa es una vida útil, para su gloria. Y la segunda razón por la cual lo digo, que la causa de Pablo es inmensa, es que una causa es tan grande como el efecto que tienen los demás. Tremendo. Tremendo. Mi papá es el director del hospital del niño DIF. Mi papá le sirve a Dios. Es más grande el hospital del niño DIF que servirle a Dios. Se tornó emocionante. Los efectos de esta causa por la cual vale la pena vivir. Y entonces tenemos que concluir. La gran causa de expresar y testificar la enorme gracia de un Dios impresionante tendrá efectos revolucionarios en los adolescentes y en los adultos. La única forma de que nuestra familia, de que nuestra sociedad, de que nuestro país, de que nuestro mundo cambie es basándonos en lo que Dios establece, en su voluntad, en el diseño perfecto de nuestro Creador. Primero lo hizo totalmente indiferente a las ganancias terrenales a Pablo. Primero lo hizo cambiar de esa manera. Ese es el efecto que tuvo la palabra de Dios en Pablo. El verso comienza así: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ya nada me puede deslumbrar. Ya nada me puede deslumbrar. ¿Ser el mejor en las calificaciones en la escuela? ¿O ser el mejor para Dios? En otras palabras, él había encontrado una causa por la cual vivir que era tan profundamente satisfactoria, que era más valiosa que su vida misma. Primero le sirvo a Dios y ahora sí, como le sirvo a Dios, saco buenas calificaciones. Es diferente. Primero le sirvo a mi mujer o a mi marido. No, primero le sirvo a Dios y como le sirvo a Dios, ahora le puedo servir mejor a mi esposa y a mi marido, conforme a su voluntad. La vida es la base de todo, ¿verdad? La vida es la base de muchas cosas. La vida a veces es la base del sexo, de la droga, del prestigio, de la calma, de la riqueza. Y a veces se torna una circunstancia atractiva para nosotros. Y entonces sobrepasa todas las cosas que Dios ha establecido. Para ponerlo de otra forma, el creador de Pablo y nuestro creador le había dado una causa por la cual vivir que lo liberó de un tipo de abandono temerario hacia el peligro. La vida de Pablo no era aburrida. La vida de Pablo no era aburrida. La vida de Pablo tenía un estímulo, una emoción, osadía, originalidad. Todos deseáramos tener esa circunstancia. Una vida original, una vida distinta. ¿Cuántos chicos no sueñan una situación así? ¿Cuántos que pudiéramos regresar el tiempo donde desearíamos una vida así? Una vida entonces que sea estimulante, emocionante, osada y original. ¿Se imagina? La palabra de Dios le dio una disciplina muy importante a Pablo. El segundo efecto que la causa de vivir de Pablo tuvo que haber sido diferente, la disciplina increíble por mantenerse en el camino asignado.
El verso dice que él valoraba una cosa más que su vida. Decía, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Entonces Pablo se ve a sí mismo como un atleta corriendo una carrera. Su entrenador, su audiencia y su recompensa, Jesucristo. Jesucristo. Una cosa es importante, terminar el curso de la forma que se le enseñó, en la forma en la que se nos enseña. Terminar así. A la derecha él pasaba corriendo, corría, y a la derecha estaba la tentación del sexo. El sexo fuera del matrimonio, que quede claro, no vayan a empezar ahí, ¿no? El sexo fuera del matrimonio, el sexo ilícito, y él seguía corriendo. Ahí te quedas. A la izquierda, drogas, las veía, pero yo sigo. Carros de lujo, bueno, carros con caballos de lujo, ¿verdad? En aquel tiempo, rines, estéreos, canciones, aeropostales, Iberchrome, perfumes. No importaba, ¿me entiende? Mi estímulo, mi causa es Dios. Mi emoción es el poder de la gracia. Mi estímulo a arriesgar mi vida por Él. Mis sentidos en el honor de Cristo. Mi osadía es la medida de mi amor. Y así he luchado a lo largo del camino angosto en el poder, en la gloria de una vida disciplinada y centrada solamente en Dios. Solamente centrada en Dios. ¿Es difícil? Es difícil, pero es emocionante. Es difícil, pero es original. Es difícil, pero es osado. Es difícil, pero es gratificante. Vivir una vida en Cristo, seguir a Cristo no es fácil. Decirse cristiano es muy sencillo. Poner la mejilla cuando le pegan en la otra no es sencillo. No es fácil. Lo que nuestra comunidad necesita hoy es una causa por la cual vivir y que venga de Dios. Y entonces sí, los adolescentes, los auditores de la prensa, las amas de casa, los hombres de negocios, los maestros, los médicos, las enfermeras, los abogados, los vendedores, los ingenieros, los especialistas en computadoras, los asalariados de todos los niveles, tienen que hacerse una pregunta. ¿Qué propósito tiene el Creador con su creación? ¿Por cuál causa quiere Dios que yo viva? ¿Por qué Dios lo trajo a este lugar? ¿Por qué? ¿Únicamente para que diezme? ¿Únicamente para que cante? ¿Únicamente para que esté sentado ahí? ¿Para eso lo trajo Dios aquí? Cuatro cosas para ser optimistas. 4 cosas que anhelo en mi corazón que sucedan en nuestras vidas. 4 razones nada más. 4 circunstancias que ojalá se puedan echar a andar a partir de ahora. 1. En la providencia de Dios, hasta los medios de comunicación secular han llegado al borde de este entendimiento. Dios tiene un propósito en esas circunstancias. Dios tiene un propósito. Dios nos está llamando la atención a través de ellos. 2. La Biblia, esa que está guardada toda la semana ahí. La Biblia ofrece una respuesta profunda y convincente a la respuesta de los propósitos de Dios para estos y todas las dimensiones de la vida. Lea su Biblia. Léala. Cuando dice el Proverbios, guarda mi palabra, no es que la tengas guardadita ahí, es que la leas y que la analices en tu corazón. Asimílala, ámala más que cualquier tesoro. Créele. 3. Dios es misericordioso y no se complace con la destrucción de los individuos o la sociedad. Puede incluso hasta alegrarse en su soberana misericordia y otorgar un día de renacer y reforma incluso en esta ciudad tan perdida. Él lo puede hacer. Me parece que ve uno venir a Los Ángeles, ¿no? Ahí con Abraham
Les voy a destruir esa ciudad y habrá 15, Señor, 50 y perdonarás a tantos. Dice, no, pues si hubiera 50, me lo dejas en 40, Señor. No, pues si hay 40, oye, dame chance, ¿no? Que sean 30. Dios aún puede tener misericordia. Dios aún puede hacerlo. Y finalmente, aquí en esta iglesia, aquí, por no mencionar otras más, existe gente, existe gente aquí que pueden, por la gracia de Dios, demostrar que son parte de esa gente que puede salir a las calles y testificar con claridad y con franqueza que la gracia de Dios en sus vidas funciona. ¿A qué vas los domingos? No, pues vamos a platicar un rato. ¿Qué te enseñaron? No, pues nada. Me dormí en el versículo 1 y me desperté cuando ya van diciendo amén. Hacer público las conexiones potenciales en todas esas circunstancias sin salida que aparentemente existen. Hace algunos días me ofrecieron trabajar en el hospital del Niño DIF. ¿Y qué creen? Pues no acepté. Hace algunos días vinieron de la Boeing a ofrecernos empleo ahí, trabajar para ellos. Y ¿saben? Tampoco acepté. Ay, hermano, se le está yendo una lana. Yo no puedo pensar en involucrarme en ningún movimiento que no sea el compartir la palabra de Dios. Ya no más. Cuando yo declaro con mi boca que voy a trabajar hasta los 55 años, es porque voy a trabajar como médico fuerte como hasta ahora, hasta esa edad. Ay, doctor, ¿y quiénes me invitará a comer? No sé. No sé. Pero yo no quiero seguir trabajando en eso, yo quiero trabajar para esto. Para esto me estoy preparando. Para esto me estoy preparando. Entonces empezamos a ver una serie de circunstancias diferentes. Empezamos a ver situaciones distintas. Si se nos da una elección verdadera, ¿por qué querría alguien dedicar su vida a algo con valor solamente temporal? Cuando podría involucrarse en una causa de importancia eterna. Involúcrese en las cosas de Dios. Involúcrese en esas cosas que aparentemente no tienen sentido. Esa es una verdadera vida. Es una vida con causa. Y no sea un rebelde sin causa. Yo quiero invitarlo en esta mañana a que usted, ahí donde está, usted pueda hacer un análisis de lo que pretende de hoy en adelante con su vida. Si su vida se está volviendo monótona, si su vida se está volviendo con poca emoción, y le hablo en cualquier relación, con usted mismo incluso. Hace un hermano hoy en la mañana, yo sé cuánto trabajo le ha costado tener esa barriga. Pero si eso no le está llevando a nada en especial, si esa situación se está tornando una circunstancia de carácter monótono, de carácter aburrido, sin intención, como que a nadie le importa, hay alguien a que sí le importa. Ese es nuestro Señor Jesús. Él toca esta mañana la puerta de nuestro corazón y nos dice: hey, tengo algo emocionante para ti, he preparado algo para ti. Sigámoslo a Él. Y entonces sí podemos cantar con emoción y poder decir: tú, Señor, tú eres más que suficiente. No necesito nadie. No necesito nada más que ti. Tú eres todo lo que el Señor me ha dado. Tú moriste por mí en la cruz. Eres mi herencia. Ahora sí suena distinto. Ahora tiene que sonar diferente en nuestros corazones. Ahora sí nuestras vidas tienen que cambiar. Ahora nuestras familias tienen que cambiar. Ahora nuestra relación con nuestros hijos tienen que ser diferentes. Y si usted tenía pensado dejarle de servir al Señor y dedicarse a otras cosas, pues piénselo mejor, ¿no? Yo sé que tiene derecho a descansar. Yo sé que tiene derecho a reposar un poquito. Pero cuando sus fuerzas se le acaben,
el Señor le va a dar fuerzas nuevas. Acábese las que tiene, termínese las que tiene, sirviéndole a Él. Sirviéndole a Él. Puede ponerse de pie conmigo y decirle: Señor, tú eres más que suficiente, tú eres mi herencia, ya nada me puede deslumbrar. Yo voy a servirte a ti, Señor, porque necesito una vida, un objetivo real para mi vida, un objetivo permanente, un objetivo eterno. Espero que en esta mañana no haya sido usted un espectador más. Espero que en esta mañana no haya sido usted un oidor más de la palabra de Dios y que nada pase en su vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que su vida cambie. Que su vida cambie. Porque créame, hoy estamos aquí. Mañana, no sé. Mañana no sé.